Hola, soy Ruby. Terminé la escuela y ahora estoy casada y embarazada. Todo ocurrió así. Empezó hace unos años, siendo adolescente. Llegaba de la escuela y encontré a unos policías saliendo de nuestro departamento. Mamá se veía pálida y era obvio que había llorado. Supe que mi padre fue atropellado y murió después. Claramente fue algo difícil de superar. Después de eso empezamos a dormir juntas, porque casi siempre tenía pesadillas sobre perder a mi padre. Y mamá decía que nunca podría dormir en su habitación sin él. Ella casi todas las noches lloraba en el baño. Quería ayudarla, animarla, pero no sabía cómo. Tardamos un mes, o quizá más, para intentar vivir normalmente. Pero luego noté que algo malo pasaba con mi madre. Empezó a beber todos los días. Dijo que lo hacía para dormir mejor, y le creí. Pero un día la encontré durmiendo bien pasado el mediodía, lo que significaba que faltó al trabajo. Lo mismo se repitió un par de veces más, hasta el punto de que la habían despedido de 2 trabajos diferentes en solo 5 o 6 semanas. Siempre decía que lo sentía mucho e intentaba dejar el alcohol, pero cuando lo dejaba se portaba muy agresiva. Esto bastó para que, en algún momento, nuestros vecinos comenzaran a sospechar algo y llamaran a servicios sociales. Pasé 111 días en un centro infantil, esperando la rehabilitación de mi mamá. Cuando finalmente vino a buscarme, se veía más delgada, pero en general sana. Nunca olvidaré mi emoción al verla por la ventana. Pensé que mi felicidad estaba por desbordarse y contagiar a todos. Vi que estaba enormemente orgullosa de sí misma por haber dejado su mal hábito. Juntas, acordamos que sería difícil vivir en ese departamento y con los mismos vecinos. Así que empacamos y nos mudamos a otra ciudad, a un ambiente completamente diferente. Era un pueblito, con calles y casas pequeñas. Recuerdo que me sorprendió la vista mientras mamá nos llevaba a nuestra nueva casa. Sabía que nuestra vida allí sería diferente, mejor. Y no estaba equivocada, al menos hasta cierto punto. Mamá tenía que trabajar duro para ganarse la vida, ya que la casa a la que nos mudamos, aunque era relativamente pequeña, seguía siendo más costosa que nuestro viejo departamento. No tenía una valla blanca y elegante como las casas vecinas. Y prácticamente no había tierra, así que no podíamos tener un jardín ni nada de eso. Pero me gustaba mucho nuestra casa, y me encantó desde que la vi. Compartíamos una valla con nuestros vecinos, la familia González. A veces me cuidaban cuando mamá trabajaba hasta tarde. Tenían 5 hijos, pero solo uno, Enrico, tenía mi edad, y pronto nos hicimos amigos. Y el señor González me recordaba mucho a mi papá, con su bigote y sus ojos brillantes. Cuando cumplí 13 años, mamá dijo que se había enamorado. Comencé a pasar algunas noches en casa de los González. Y la señora González me decía que mamá tenía derecho a rehacer su vida privada, que no debería enojarme con ella. Pero no era con ella mi enfado. Era con ese novio suyo, Bob. Él era horrible. No era alto ni guapo. Me recordaba mucho a un Basset Hound. No dejaba de preguntarme por qué mi linda madre lo habría considerado. Le rogué a Dios que de alguna forma los separara, pero creo que fue una mala oración, ya que poco después se casaron y él se mudó con nosotras. Mientras mamá parecía estar feliz, mi vida se volvió una pesadilla. Te daré algunos ejemplos. En primer lugar, a Bob no le gustaba el ruido, así que cada vez que él estaba en casa, yo tenía que sentarme en silencio en mi habitación o solo salir. Él pensaba que yo ya no era una niña y me obligaba a hacer tareas domésticas y a servirle.
Nunca olvidaré la primera vez que pidió un sándwich. Le dijo a mamá que se lo trajera, sin saber que ya se había ido al supermercado. Y cuando le dije que ella no estaba, me dijo que se lo llevara yo. Lo hice y después le conté todo a mi mamá. Dijo que no era gran cosa alimentar a mi padrastro, y yo habría estado de acuerdo con ella si no hubiera ocurrido muchas veces. Quiero a mi madre, y siempre pensé que merecía ser feliz. Pero dudé que ese idiota de Bob fuera su príncipe azul. Intenté hablar con mamá, pero se sentía muy enamorada. Y después de un tiempo, me dijo que estaba embarazada. Me encantó la noticia, porque siempre vi a mi amigo Enrico y su enorme y amistosa familia, y pensaba que me gustaría tener algo así en el futuro. Pero Bob estaba lejos de ser un feliz futuro padre. Día tras día se irritaba y deprimía más. Algunas veces llegaba tarde y borracho, pero lo más frecuente era que estuviera fuera de casa. Vi que mi madre sufría por su comportamiento. Peleaban mucho, ya fuera porque la cena estaba fría o por unos pantalones que no podía encontrar. De vez en cuando veía moretones en mi mamá, pero ella me dijo que era por ser torpe. Aún no sé por qué quería tener al bebé si Bob estaba en contra. Sin embargo, ella siguió trabajando y yo ayudaba con las tareas domésticas, porque cuanto más crecía su panza, más difícil le resultaba moverse, agacharse y hacer algunas cosas. A veces mamá no se sentía muy bien, así que yo tenía que faltar a la escuela y reemplazarla en la tienda para que no la despidieran. Había un tipo en su trabajo, Cal. Sí, era mi primer amor, y el chico que le daría un vuelco total a mi destino. Pero tienes que esperar para saber qué pasó. Bueno, él solo sabía que yo cubría a Stacy. Decidimos no decir que yo era su hija. Y esa fue mi única verdad personal que le conté. Le mentí sobre mis padres. Al hablar de nuestras familias, yo lo hacía de los González como si fueran mi familia real. Mentí sobre toda mi vida, de hecho. Vi lo asombrado que estaba Cal mientras oía mis historias sobre las noches familiares y eso. Así que seguí mintiendo. Con el tiempo, empezamos a vernos casi todos los días, porque a mamá le costaba trabajar en su estado. Muy pronto, comprendí que yo también le había gustado a él. Un día, llegué a casa, y mamá y Bob estaban discutiendo arriba. Intenté cerrar la puerta en silencio y me fui a mi habitación, pero de pronto oí un golpe muy fuerte y después de unos segundos mamá se cayó por las escaleras. Bob corrió hacia ella mientras me gritaba que llamara al 911. Mis manos temblaban, y por solo un minuto me imaginé que mamá se había ido, y el miedo me apretó el corazón. Como dijo el médico, el hecho de que mi madre se cayera por las escaleras fue fatal para el feto. Ni siquiera voy a decir lo devastador que fue eso para mi madre. Pero, ¿sabes qué era interesante y un poco aterrador? Ella no le dijo a la policía que Bob pudo haberla hecho caer por las escaleras. Yo tampoco, porque no lo vi hacerlo, pero lo sospechaba. Decidí hablar con mamá y, en cierto modo, quise insinuar que él podría haber hecho todo a propósito. Pero ella no escuchó. Decía, «Oh, no, niña tonta. Fue un accidente, me caí». También dijo que cada persona superaba el dolor a su manera. Pero yo dudaba que Bob estuviera triste por algo. De hecho, su estado de ánimo había mejorado. Y no podía dejar de asumir que era porque ya no habría ningún bebé en la casa. Pero desde entonces, empecé a alejarme de él. O al menos evitaba tenerlo cerca. Mamá volvió al trabajo y, aunque fue muy duro, tuve que romper con Cal. Temía que descubriera la verdad, así que inventé que mi familia y yo iríamos un tiempo a Europa y que de todos modos no podríamos vernos. Pero un mes después descubrí que estaba embarazada. Corrí a hablar con Cal, pero él no me creyó.
Sugirió que no era de él, diciendo que podría haberme embarazado en mi viaje por Europa, y ahora solo quería que él se hiciera cargo. Estaba devastada, completamente confundida, y no tuve más opción que contarle todo a mi madre. Creo que habría preferido que esa noticia la enojara o algo, pero ella solo se fue de mi habitación en silencio. Más tarde, ese mismo día, la vi borracha y durmiendo en el sofá. Volvió a beber. Claro que Bob sabía de la adicción de mi mamá, y se enojó mucho cuando llegó a casa más tarde ese día y supo todo. Créeme, yo no tenía intenciones de complicar más las cosas. Pero todo fue culpa mía. Al menos eso dijo Bob cuando le conté de mi embarazo. Se molestó tanto que pensé que él hallaría una manera de deshacerse del bebé otra vez. ¿Y si accidentalmente también me empujaba por las escaleras? Y luego gritó que aunque yo decidiera dar a luz al bebé, él lo daría en adopción. Me asusté y huí a la casa de los González. Estaba llorando mucho y todo mi cuerpo temblaba. No sé qué habría hecho si la señora González no me hubiera abrazado e intentado calmarme. Apenas pude dormir esa noche, tratando de averiguar qué debía hacer. Pero por la mañana me esperaba otra sorpresa. Desayunábamos todos juntos cuando Enrico decidió de pronto pedirme matrimonio. El señor y la señora González se quedaron callados, aunque no parecían tan sorprendidos como yo. Enrico dijo que ya había hecho un plan perfecto para los dos. En 2 meses él iba a cumplir 16 años y podríamos casarnos sin permiso de nuestros padres, sobre todo considerando que yo estaba embarazada. Era la única forma de escapar de los derechos de Bob sobre mí y mi bebé. Dijo que se arriesgaría, al menos por un tiempo, hasta que yo supiera qué hacer con mi vida. No hay palabras para expresar lo agradecida que estoy con esta familia. Ellos me salvaron. Nos casamos y nos mudamos a la casa de la abuela de Enrico, para estar lejos de Bob. Nadie de mi familia estuvo en la boda, y hasta ahora ninguno ha llamado. Con el tiempo supe que su vida no ha cambiado mucho desde que me fui. ¿Qué opinan, chicos? ¿Es posible que después de que nazca mi bebé, mi madre venga a verme? Porque la extraño mucho, a pesar de todo. Díganme en los comentarios y den un me gusta.